Reanudamos la charla con Ricardo Anaya. Me vi obligado a interrumpirlo en el bloque anterior y ahora retomamos el tema, que es el de la inseguridad y el de la violencia. Creo que en esta materia México ha sido sacudida por una espiral perversa, es decir, los grupos delincuenciales pues han atentado contra vidas, contra propiedades, ha dejado una cauda de muertos, de desaparecidos, de familias quebradas, pero el combate a esa delincuencia también ha dejado un reguero que es necesario también atajar, ¿no? Hay muchas denuncias de violaciones a derechos humanos, denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de tal suerte que estamos en una espiral donde da la impresión que nadie gana. Es decir, las instituciones encargadas del combate a la delincuencia se erosionan y por el otro lado, como bien señalabas, todos los indicadores parece decir que vamos por un mal camino. Así es. Es decir, que no hemos logrado abatir, digamos, los asesinatos, para poner uno de los indicadores más expresivos. Entonces, dado que te interrumpí, por favor, si puedes continuar. Mucho, y se le atribuye a Einstein la frase, habrá que ver si verdaderamente lo dijo así, que la locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar un resultado diferente, y nosotros llevamos 10 años haciendo lo mismo. Apuntaría 2 o 3 cosas adicionales sobre este tema. Primero, el tema de la inteligencia. Es decir, esto requiere mucha más inteligencia, particularmente desde el punto de vista financiero. Hay que pegarles donde más les duele, que es en el bolsillo a los delincuentes, particularmente al crimen organizado. El tema de los penales, Pepe. O sea, tenemos más o menos en números redondos 400 cárceles en el país. Resulta que en cifras conservadoras, el 80% de las cárceles tienen algún nivel de autogobierno y que desde las cárceles se comete el 80% de las extorsiones y se calcula que podrían estar vinculados hasta el 50% de los secuestros con gente que está adentro planeándolos. Bueno, ¿por qué no podemos poner orden en 400 penales? Son 400 inmuebles confinados, como se ha logrado hacer en otras partes del mundo, y abatir muchos delitos que partirían de poner orden en los penales en el país. Y por último, entender que el asunto de la seguridad es un tema que va mucho más allá de las policías. Es un tema muchísimo más complejo, es un tema multidimensional que tiene que ver con el desarrollo integral de la sociedad. Definitivamente tenemos que hacer un alto en el camino, entender que la ruta por la que vamos no está dando resultados y que hay que plantear un cambio de estrategia serio para poder resolver que hoy, sin duda, es uno de los problemas que más lastima a la sociedad mexicana. Pasemos entonces al segundo tema que tú también pusiste sobre la mesa y que desde mi muy particular punto de vista es quizá la falla estructural de la convivencia en nuestro país, que es la desigualdad. Totalmente de acuerdo. Es decir, este no es un problema de ahora, no es un problema de ayer, es un problema que acompaña toda la historia de México, y decía yo en algún otro programa, antes incluso de México ser México. Así es. Y sin embargo, la desigualdad se mantiene o aumenta o se incrementa. Sí. Y ya nos había alertado el PNUD de que en estos niveles de desigualdad que había en América Latina, eso iba a impactar a la reproducción armónica de la democracia. Y por el otro lado, la CEPAL nos ha dicho una y otra vez que esa desigualdad lo que impide pues es la construcción de un mínimo de cohesión social. ¿Qué hay que entender por cohesión social? Pues la idea de que uno forma parte de un colectivo y que ese colectivo a uno le importa, es decir, que está integrado. Nuestras desigualdades hacen pues que lo que tengamos sea más bien un archipiélago de clases, grupos, pandillas, cada quien viendo para su santo, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es el tema, quizá es el tema central, pero... A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo, te he leído, llevas muchos años insistiendo en este tema y creo que hay un planteamiento serio, sensato, ciertamente radical para combatir la desigualdad en serio, más allá del discurso y la retórica, y es el ingreso básico universal. Es decir, que todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser mexicanos, reciban todos los meses una cantidad de dinero
sin condicionamiento alguno. Mucha gente va a decir que esto es imposible. Ya en varios países del mundo se están haciendo pilotos grandes, ensayos serios. El caso de la India, un país con niveles de pobreza inclusive mayores que los de México, países desarrollados como Finlandia, Holanda, Canadá. Premios Nobel de Economía respaldan esta idea. El caso de Friedman, que lo viene planteando desde los 70 y es un liberal. El caso de Pisárides, que lo ganó, si no me equivoco, en 2010. El caso de Deaton, que ganó el Premio Nobel de Economía en 2015. Tiene una lógica el ingreso básico universal. Establece un piso mínimo de igualdad para todos, una red de seguridad. Se debe establecer donde está, pues, cuando menos la línea de pobreza extrema. De tal manera que primero abate la pobreza extrema, porque si todos por el simple hecho de ser mexicanos reciben esa pequeña cantidad de dinero, nadie estará en condiciones de pobreza extrema, nadie pasará hambre en el país. Pero tiene beneficios que van muchísimo más allá de ello. Reduce obviamente la desigualdad, acaba con la trampa de la pobreza. Hoy muchísimos beneficiarios de los programas sociales saben que si salen oficialmente de la línea de pobreza, dejan de recibir el apoyo. Y esto ha tenido consecuencias muy desfavorables que son evidentes en las evaluaciones de los propios programas sociales. Ahora, creo que en el auditorio se estarán preguntando ¿de dónde van a salir esos recursos, ¿no? Aunque creo que hay que dividirlo en dos. Primero entender por qué es importante y luego preguntarnos de dónde pueden salir los recursos. Acabas con mucha burocracia, Pepe. Hoy el Estado mexicano gasta muchísimo dinero en contratar a alguien para que detecte a los beneficiarios, para que después opere el programa social, cuando además esos ejercicios de focalización que en la teoría suenan muy bien, vamos a darle el apoyo a los que de veras lo necesitan, han sido absolutamente ineficaces. Está documentado en este libro en el que tú también participas, en el capítulo que escribe John Scott, que por ejemplo 40% de la gente en pobreza extrema no está en el programa Prospera, porque no es tan fácil como uno se imaginaría detectar a todos los potenciales beneficiarios. Acabas con el uso político y clientelar. Hoy tienes a la lideresa, al líder del programa social, que les dice a los beneficiarios dónde se tienen que presentar, a qué meeting tienen que ir, por qué partido tienen que ir a votar. Cuando tú haces este programa universal, se acabaron esos intermediarios, liberas a la gente. Algo que insistía Zuckerberg ahora en Harvard en una conferencia, liberas el potencial creador de la gente. O sea, no solo tiene el enfoque de reducir pobreza y desigualdad, sino que cuando la gente tiene un mínimo garantizado, se puede atrever a emprender, particularmente los más jóvenes. Se puede atrever a seguir estudiando o se puede atrever a emprender una nueva idea, intentar algo distinto, que además puede tener un beneficio económico enorme para el país. En automático conviertes a todos los ciudadanos en sujetos de crédito. Entonces, ese capital se multiplica. El que quiere comprar maquinaria, la señora que quiere comprar una máquina de coser para su taller, no solamente puede comprar lo que el propio ingreso básico universal le permite, sino que cualquier banco te va a prestar dinero. Al banco no le importa la garantía, al banco lo que le importa es la capacidad de pago. Entonces, cuando tú demuestras que tienes capacidad de pago, te haces sujeto de crédito y te permite potenciar este apoyo. Dice Friedman desde los 70, estimulas el mercado interno. Cuando la gente tiene dinero en la bolsa, gasta más, se consume más y eso genera empleo y hace que crezca la economía. Entonces, tiene un círculo virtuoso. Valora trabajos que normalmente no son remunerados. El 25% del PIB corresponde a trabajo de gente que no cobra por hacer ese trabajo. La señora que cuida a los niños o hace trabajo doméstico, o el joven o la joven que se quedan a cuidar a un familiar enfermo o a un familiar que tiene alguna discapacidad. Ese trabajo no remunerado se valora y compensa. Y daría un último dato, que esto es lo que lo está haciendo tan pertinente en otros países. Nos tenemos que hacer cargo de que la tecnología está avanzando a una velocidad vertiginosa y está provocando la automatización, la robotización de la producción. Tú hoy entras a una fábrica donde antes había muchísima gente y lo que ves ahora son máquinas. Acaba de comprar la semana pasada Uber 24,000 vehículos autónomos a Volvo. Son coches que ya no traen chofer. Y suena a ciencia ficción, yo los invito, métanse a YouTube y vean estos vehículos. Si ahorita vas a Pittsburgh y pides un Uber, te puede llegar un Uber que no trae un chofer. Traen en el techo una cosa que se llama LIDAR, una especie de radar láser,
y se están manejando solos. Entonces, mucha gente va a quedar desplazada. ¿Qué va a pasar? Que la economía va a seguir creciendo. Nada más que el dinero se va a ir a utilidades y menos a salarios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues recaudar y regresar una parte en transferencias directas con todos los beneficios que he dicho. Ahora, van a decir... Ahí entramos al tema de la recaudación. Sí, van a decir, ¿y de dónde va a salir todo este dinero? A ver, yo te diría de varios lugares. Mira, que no nos vengan con el cuento de que no hay dinero. Solo en 2015 se votó en la Cámara de Diputados y en el Senado una ley de ingresos que cuadraba con el presupuesto, que en teoría era dinero suficiente para cubrir todo lo establecido en el presupuesto. Cuando uno revista cuánto se recaudó realmente al final del ejercicio fiscal, solo en 2015 se recaudaron más o menos 250,000 millones adicionales. En 2016, más de 600,000 millones de pesos adicionales, dinero que no estaba comprometido. Segundo, tenemos más de 6,500 programas sociales, muchísimos de ellos duplicados, sin reglas de operación, sin programas de beneficiarios. Hay un segmento de estos programas sociales que se llama, digamos, la caja negra de los programas sociales. Solo ahí están contabilizados 80,000 millones de pesos. Nosotros ahora, a propósito de los sismos, hicimos un ejercicio muy serio con las fundaciones del PAN para identificar espacios en los que se podía recortar gasto. Identificamos un área de oportunidad solo en austeridad, real, con renglones específicos, de más de 60,000 millones de pesos. Pongo un solo ejemplo. O sea, ¿no crees que se requiera una reforma fiscal, digamos, progresiva? Yo no empezaría por ahí, porque creo que es tan abusivo, ineficiente y corrupto el gasto en México, que primero hay que ordenar el gasto. Creo que hoy los políticos no tendrían autoridad moral para decirle a la gente hay que pagar más impuestos. Fíjate, solo en seguros de gastos en general, médicos, sino a todos. Digo, sobre todo a los que más tienen. Solo en seguros de gastos médicos, el gobierno federal se gasta 2,000 millones de pesos al año. ¿Por qué el burócrata no va al IMSS o al ISSSTE? ¿Por qué el burócrata de alto nivel le dan un seguro de gastos médicos para que vaya a un hospital privado, cuando además es el burócrata que tiene el mejor sueldo? Que se atiende en el IMSS, en el ISSSTE, o pague de su bolsa el hospital privado si es que ahí se quiere tratar. Nosotros identificamos más de 60,000 millones de pesos en puros gastos de austeridad. Corrupción, Pepe. En obra pública se hacen al año más o menos 500,000 millones de pesos. Todos sabemos que existe esta porquería y barbaridad del famoso diezmo, donde los constructores devuelven el 10% o más de las obras que se les asignan. Un programa serio de combate a la corrupción, nada más en ese rubro te ahorra otros 50,000 millones de pesos. Es decir, no es un sueño guajiro. ¿Por dónde habría que ir? Primero, por supuesto, hacia revisar el gasto. Segundo, ampliar la base de contribuyentes. Y tercero, en una lógica, otra vez para combatir la desigualdad, que sea progresiva. Quienes más ganan, pues son quienes más tienen que contribuir. Me parece que si uno junta estas tres partes, insistiendo en que tenemos que empezar por el gasto, es absolutamente factible financiar un ingreso básico universal que tendría extraordinarios resultados para el país, empezando por el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, pero también el despertar este espíritu emprendedor para que la gente pueda arriesgar, emprender, dejar un trabajo con el que no están satisfechos para dedicarse a otra cosa diferente. Estoy convencido. Nos va a tomar tiempo explicar esta idea, pero tenemos 6 meses de aquí al proceso electoral. Esta va a ser la idea central en la que nosotros vamos a estar insistiendo, porque me parece que es un planteamiento que además es apoyado por gente muy pensante de todo el mundo, no solo los premios Nobel que acabo de mencionar, el caso de Elon Musk, el fundador de Tesla, un empresario visionario, apoya esta misma idea. Estoy convencido que por ahí va y que hay un planteamiento absolutamente factible, concreto y de cambio profundo para combatir la desigualdad. Bueno, se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero, el tiempo otra vez nos está derrotando, pero creo que la idea que has puesto en el centro de la discusión, la del ingreso básico universal... ¿Compartes la idea en lo general? A mí es una idea no solamente que me atrae, creo que en efecto un ingreso básico universal generaría un piso de equidad en México que mucho está demandando, pero pues veremos ahora cómo se dé el debate en el circuito de la política, en el circuito de la academia, en los medios, pero aquí tenemos, digamos, una idea
digna, sin duda, de ser discutida a lo largo del proceso electoral. Ricardo Anaya, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este programa. Y al auditorio le decimos que siga los últimos programas de esta serie. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Gracias por la oportunidad.